Hoy voy a hablarles de una persona que conocí, que admiré y admiro mucho, que es el padre José Rivera, un sacerdote español, José Rivera Ramírez, que está en proceso de santificación, que ya es venerable. Y por eso quiero compartir con ustedes lo poquito que lo conocí, pero con gran admiración. Ustedes saben que yo 2 años de mi seminario los hice en España, en Toledo, desde el año 89 hasta el año 91. 2 cursos lectivos fueron. Y ya en el medio yo me ordené diácono y después ya volví para ordenarme sacerdote en Buenos Aires. Bueno, justo, este sacerdote murió en marzo del año 91, es decir, muy poquito antes de que yo me volviera, ya para ser sacerdote. Así que tuve el privilegio de conocerlo en sus últimos años, de admirarlo verdaderamente y también de temerlo, porque ustedes saben que cuando yo llegué al seminario de Toledo podía elegir entre varios sacerdotes un director espiritual. Y de lo poquito que veía, ¿no? Imagínense recién llegado, había varios sacerdotes que podían ser directores espirituales. eh, yo me daba cuenta que este hombre tenía una santidad extraordinaria, pero me pareció como que iba a proponerme algo superior a mis fuerzas, o no creo, porque ciertamente era un buen director espiritual, no me hubiera propuesto nada superior a mis fuerzas, pero verlo a él mostraba tan claramente, ¿no es cierto?, su radicalidad, ¿no es cierto?, su ser todo de Dios, su pobreza, su abnegación, que me dio miedo, no me animé a elegirlo a él como sacerdote y elegí a otro sacerdote, don Justo López Melús, que era uno de los sacerdotes que vivía en el seminario. Entonces era muy fácil dirigirse espiritualmente con él porque era muy fácil pedir un turno, que lo recibiera. Pero siempre me di cuenta que fue una pobreza mía, ¿no? El no animarme a haberlo elegido como director y qué grande hubiera sido tenerlo como director espiritual en ese último tiempo. Bueno, también tuve la oportunidad de conocerlo por sus frutos, porque muchos de los chicos que eran compañeros míos en el seminario eran discípulos de él, eran dirigidos espiritual de él, lo admiraban mucho, había una cierta rivalidad, una cierta competencia, siempre en los seminarios se dan esas cosas y había una cierta rivalidad entre los que se dirigían con él, los que se dirigían con otros, también entre los que se dirigían con otros entre sí. Mi director espiritual, era alguien bastante neutro y bien tenido, así que no traía mucha dificultad que fuera mi padre espiritual. Bueno, les cuento, yo me he preparado un poquito de escritos para decirles cosas con datos más certeros sobre él, pero que él nació en Toledo en el 17 de diciembre de 1925 y fue el más pequeño de 4 hermanos: Carmen, que había nacido en 1915, y Antonio en 1916, y Ana María en 1923, él en el 25. Es decir, había 2 hermanos un poquito mayores, ¿no es cierto?, como con 10 años por encima de él, y había una hermana bastante cerquita de él. Era una familia muy católica, pero este hermano Antonio que les digo era un personaje excepcional, sobre todo en Toledo, era tenido con un gran recuerdo, pero es universalmente conocido y es quien es reconocido como el Ángel del Alcázar.
¿cómo es la historia de este hermano? Bueno, a inicios de la Guerra Civil Española, el mundo entero vivió pendiente de la suerte del Alcázar de Toledo. Allí se habían refugiado, huyendo del terror implantado por los milicianos en la ciudad, cientos de civiles junto con la guarnición de la Guardia Civil y varios militares a las órdenes del coronel José Moscardó. Bueno, son cosas que olvidamos fácilmente, ¿no? De la Guerra Civil Española, pero por ejemplo muchos seminaristas del Seminario de Toledo murieron mártires en esa persecución. Bueno, entre el 22 de julio y el 27 de septiembre de 1936 resistieron más de 2 meses los ataques infructuosos de infantería, artillería y aviación del bando Frente Populista, e incluso el chantaje que costó la vida del hijo del general Moscardó, ofrecida a su padre a cambio de la rendición. Bueno, son impresionantes ver las fotos de las ruinas, de cómo quedó el Alcázar de Toledo después de ese terrible combate. Yo ya cuando fui en el año 89 lo encontré totalmente reconstruido. Bueno, cuando la fortaleza, Alcázar es eso, digo, para los que no conocen mucho el mundo medieval, ¿no es cierto?, y el mundo español, es una palabra de origen árabe, pero que significa la fortaleza, el castillo, y normalmente es un lugar alto, amurallado, en el cual se defiende la ciudad, y muchas veces es el lugar entonces desde el cual se gobierna la ciudad. Cuando la fortaleza, totalmente en ruinas, fue liberada por las tropas nacionales, entre los heridos se encontraba un joven de 20 años, que era este hermano mayor de José Rivera, que se llamaba Antonio Rivera Ramírez, quien había perdido un brazo en el combate y moriría el 20 de noviembre víctima de septicemia. En el año 1962 se abrió la causa de beatificación, así que imagínense que este sacerdote tenía un hermano muy extraordinario que estaba en proceso de canonización, del cual todo Toledo hablaba, incluso había calles, ¿no es cierto?, una calle, perdón, que llevaba su nombre, el Ángel del Alcázar. Bueno, este Antonio, el hermano, había estudiado Derecho y después de licenciarse se preparaba para, supongo que sería escribano exactamente para nosotros, y fue dirigente local y nacional de la Juventud de la Acción Católica. Y al estallar el alzamiento nacional el 18 de julio de 1936, acudió voluntariamente al Alcázar para unirse a sus defensores. Su hermana leía unas notas de él que decía: he de dar a mi vida un tono heroico en el cumplimiento de mis obligaciones y en pequeñas y continuas mortificaciones. He de darme por completo. Es decir, es un hombre a los 20 años, ¿no?, una criatura, pero con la total decisión de entregarse a Dios, pero no entregarse en la vida religiosa, sino entregarse en la vida laical. Y dice: miro siempre el matrimonio como medio de santificación, como una vocación perfecta en el mundo. Por este motivo se puso de novio con una prima suya que se llamaba Rosa Ramírez y con la cual empezó a entretejer un noviazgo muy cristiano. Bueno, entonces, en el momento en que comenzó la República, él estimó su deber intervenir en política, para lo que también sentía una inclinación vocacional.
en momentos de peligro como consecuencia de las huelgas revolucionarias. Pero cuando lo eligen presidente de la Unión Diocesana de Jóvenes de la Acción Católica, renuncia a estas actuaciones políticas para trabajar por España en un plano más espiritual. Sin embargo, ya les digo, cuando él entra en el Alcázar, le ofrecen hacer servicios cuidando enfermos, o sea, viendo su vocación por la paz, ¿no es cierto?, conociendo su sensibilidad, y sin embargo, él pidió las armas y se incorporó al puesto que le destinaron. Y dijo, yo he venido aquí como combatiente. Cuando pidieron un fusil en la sección de tropa, un puesto peligrosísimo, Antonio respondió inmediatamente, yo voy. Bueno, de él es una frase que es muy interesante, que es esa frase, tirad, pero tirad sin odio. Yo no les puedo decir en mi vida la cantidad de veces que he pensado en esta frase. Es decir, él se encontraba adentro del Alcázar defendiéndose de aquellos que él entendía que eran sus enemigos y aquellos que venían a matarlo a él, a los que pensaban como él, a su familia, a sus valores. Y entonces él se defendía y se defendía por las armas. Y decía tirar, ¿no es cierto? Es decir, había que tirarles enemigos, ¿no? En defensa propia. Pero decía tirar sin odio, ¿no? Es decir, y trataba de recordar que el otro, ¿no es cierto?, que estaba del otro lado, también era un hijo de Dios, también tenía padres, también le dolían los dolores, es decir, también sufría, también tenía convicciones, ¿no es cierto? Y entonces tirad porque hay que defenderse, porque hay que defender la patria, porque hay que defender los valores, pero tirad sin odio, ¿no? Y eso yo lo utilizaba muchísimo, ¿no? Por eso me gustaría que se queden un poquito con esa frase, porque muchas veces uno no solamente tiene que resistir, algunas veces tiene que atacar, ¿no es cierto? Es decir, algunas veces tiene que enfrentar al enemigo que está actuando mal, ¿no? Muchas veces tiene que afrontar a la persona que lo está calumniando, a la persona que está diciendo una mentira, a la persona que está cometiendo una injusticia, a la persona que no está obrando bien. A mí me ha tocado hacerlo y me ha tocado hacerlo con personas muy queridas a mí, ¿no es cierto?, muy cercanas a mi corazón, dentro de la iglesia. Y entonces yo siempre he pensado en esto, ¿no? Es decir, tirad, pero tirad sin odio. Recuérdenlo porque les va a servir en muchas oportunidades para entender eso, que nos podemos permitir esa legítima defensa, pero nunca nos podemos permitir que excusándonos en esa legítima defensa el corazón se nos llene de odio. Bueno, el 18 de septiembre, tras la explosión de una mina, una de las ametralladoras quedó abandonada y era urgente su rescate para evitar que, cayendo en manos del enemigo, éste la utilizara contra los que heroicamente resistían dentro del Alcázar. Entonces, Antonio Rivera fue con enorme valor a recuperarla y una bomba de mano lo hirió en el brazo izquierdo, que le quedó pendiente de un hilo. Tuvieron que amputarle por completo el brazo y Antonio renunció a la anestesia porque quedaba muy poco y otros podrían necesitarla. Así que evidentemente tiene que haber sufrido enormemente nosotros que nos quejamos por poquita cosa, ¿no? Bueno, liberado el Alcázar, fue trasladado a su casa, donde tuvo una septicemia que entonces era incurable, sufrió muchísimo. Al morir tenía 20 años y fue cubierto por el hábito de cofrade del Cristo de la Expiación. Según uno de los testigos, murió con semblante sereno y una ligera sonrisa.
No le faltaban motivos para morir contento, dice. Los amigos lo venaron en oración esa noche y al día siguiente ya se lo conocía como el ángel del Alcázar. Surgió espontáneamente, símbolo de la fama de santidad a la que colaboraron muchos ensayos, biografías y artículos sobre él. Bueno, así que imagínense qué antecedentes tenía él, porque si su hermano Antonio murió cuando tenía 20 años, en ese momento José, ¿no es cierto?, el sacerdote del que estamos hablando, tenía 11 años, ¿no? Era una criatura que estaba descubriendo el mundo. Bueno, y él, a través de su hermano Antonio y de su hermana Carmelina, los dos mayores, desde muy joven, entró en contacto con los mejores sacerdotes de su entorno y con el ambiente de la acción católica, especialmente con Manuel Aparici, de quien don José afirma en su diario, descubriendo la impresión que le dejaba charlar con él. Entonces José dice: ese indefinible deslumbramiento que yo sentía a mis 14 años, escuchando a Parisi hablar de Cristo, ese como presentimiento y pregusto de una amistad con plenitud saciativa, o el mismo sentimiento de algo diverso, esa como oscura adivinación de la existencia hasta ahora no conocida de otra vida, de otro amor, que veo se produce muchas veces en las gentes que hablan por primera vez conmigo. Es, a mi juicio, el flechazo de Cristo que enamora el alma. Es así, ¿no es cierto? Es decir, él se daba cuenta que este sacerdote Aparici vivía un mundo de amor que él no conocía, un mundo de paz que él no conocía, un mundo sobrenatural que él no conocía, y eso lo enamoraba de Cristo, él quería vivir ese mundo. Y después eso mismo él sentía que él se lo reflejaba a los demás. Y es tal cual, ¿no es cierto? Es decir, nosotros, los que lo conocíamos, veíamos que él vivía un mundo, a mi entender, muy ascético, muy difícil, doloroso, pero que él lo vivía de una manera gozosa. Mira, les voy a contar una anécdota. Él parecía contrahecho y no lo era, porque caminaba medio como así, ¿no es cierto? Y muchos decían que es que llevaba tantos cilicios que le era difícil caminar derecho. Otros decían que era el modo en que vivía, en que dormía sobre una tabla, era un hombre muy mortificado y se notaba. Pero esa mortificación que en otras personas se convierte como en una cierta acritud, ¿no? Que no cautiva evidentemente, en él no, en él se veía que era un hombre enamorado, ¿no es cierto?, ¿no? Y que estaba a gusto, ¿no? que estaba bien con su esposo. Bueno, siendo estudiante de literatura en la Universidad Complutense de Madrid en 1943, decide entrar en el seminario. Un fragmento de su diario revela aquella decisión madurada. Dice: me recuerdo yo, tan casi nada dado a los recuerdos, paseando por la sala que era comedor y meditando a mis 17 años acerca de lo porvenir. ¿Qué deseo?, me interrogaba. ¿Qué me hace feliz? Y la respuesta que me venía con toda certeza, sin mezcla de inseguridad, de duda alguna, ni vacilaciones de la voluntad, aunque con previsión de futuros malos ratos, era obvia: Cristo. Cristo era la respuesta a su vocación. Yo me decía: necesito conocer amorosamente la realidad, amar con certeza la realidad personal, y tal realidad no podía ser otra que Cristo, la sabiduría y el amor encarnado. A la verdad me ha salido redondo, decía. La razón determinada de aquella decisión la comenta así: ¿trastas con los chicos?
y al final tienes que buscar un sacerdote para confesarlos. ¿Por qué no ser sacerdote? Y de esta manera remata uno la tarea completa. Porque era muy apostólico. Entonces él en la Acción Católica o en la universidad, él trataba con los jóvenes y les hablaba de Dios, pero claro, llegaba un momento en que tenía que ir a pedirle a un sacerdote que lo confesara, ¿no es cierto?, que lo dirigiera espiritualmente, ¿no? Y entonces dice, bueno, vamos a hacernos sacerdotes y de esa manera yo termino todo el trabajo. Bueno, estudió humanidades y filosofía del año 1943 a 1948, teología en Salamanca de 1948 a 1953. En una carta dice, de mí no hay mucho que hablar. En conjunto con el estudio del primer curso de teología se me han ensanchado los horizontes y comienzo a vislumbrar cuáles pueden ser los fundamentos de muchas ideas que hasta ahora fueron solo sentido nacido en la oración. Él empieza a descubrir una vocación intelectual que él no había descubierto hasta ese momento, una vocación en donde era muy sólido, y eso se puede ver en sus libros y también en muchos otros, en sus clases, ¿no es cierto?, y en muchos artículos y en muchos libros en los cuales él colabora, porque en un momento él funda una fundación Gratis Data y entonces, entre otras cosas, se dedica a la edición de libros. Bueno, comenta su experiencia académica así. Yo no podía estudiar teología sin experimentar cambios en mi vida personal. No podía estudiar Trinidad sin creer en la conciencia de la presencia de las personas divinas. No podía estudiar Cristología sin un entusiasmo creciente por Jesucristo. No podía estudiar Eucaristía sin crecer en actitud adorante del misterio para convertirse en ofrenda permanente. Y qué lindo. Y es verdad, es decir, uno se da cuenta cuando un profesor es un profesor como teórico, que sabe muchas cosas y que las sabe explicar y posiblemente las sabe explicar bien, y cuando es un maestro, ¿no? Es decir, cuando es alguien que vive esas cosas que enseña. Bueno, fue ordenado sacerdote en Toledo el 4 de abril de 1953 y nombrado coadjutor en la parroquia de Santo Tomé de 1953 a 1955 y después ecónomo de Totanés de 1955 a 1956. Bueno, esta parroquia de Santo Tomé en Toledo, todos los que han ido a Toledo la han conocido, porque es donde está el entierro del conde de Orgaz, ni más ni menos. Lo que pasa es que muchas veces está separado el lugar en donde uno puede ver esa obra de la parroquia propiamente dicha, pero están en realidad en el atrio del templo. Y ese es el lugar donde actualmente están sus restos, pero después ya les voy a contar. Bueno, se cuenta de cómo llamó a un hombre muy enemigo de la fe y que había perseguido a la iglesia. Nosotros le dijimos que tuviese cuidado, que era mejor dejarlo, que era un hombre que había hecho mucho mal y que se iba a buscar un disgusto. Don José insistió en que avisáramos a aquel hombre. Nada más hablar con él, quedó apuntado para el siguiente cursillo de cristiandad. Después fue don José a recogerlo a la clausura del cursillo. Volvió cambiado por completo. Se nos hacía un nudo en la garganta al verlo en la iglesia, confesando y comulgando. En una ocasión se lo comentamos a don José y él nos dijo simplemente que llevaba bastante tiempo rezando y haciendo sacrificios por la conversión de este hombre. Comprendimos por qué don José estaba tan seguro cuando nos encargó que le avisáramos para hablar con él.
Después cada vez que nos decía que le avisáramos a alguien para hablar con él, decíamos entre nosotros a otro que se carga. Bueno, porque era así, era algo muy propio del cura de Ars, ¿no es cierto? Ofrecer penitencias, ayunos por su pueblo y particularmente por las almas más duras, más difíciles. Y él hacía eso, ¿no? Otro que se carga, ¿no es cierto? Él asumía los hombres, las personas que estaban alejadas de Dios, ofrecía oración y ayuno por esas personas y a veces esas personas se convertían fácilmente. También lo hacía por nosotros, los seminaristas, así que imagínense qué oportunidad me he perdido de tenerlo de director espiritual, ¿no es cierto? Pero él ofrecía, sobre todo cuando veía que nosotros estábamos mal o que los sacerdotes estábamos mal, él asumía en sí mismo esa penitencia y esa mortificación. Bueno, en octubre de 1956 debe dejar Totanés con claros síntomas de agotamiento. Bueno, un hombre que se daba hasta el extremo. Tras unos meses de descanso, en la primavera de 1957 es destinado como director espiritual al seminario de Salamanca, primero en el Colegio de Santiago, ahora conocido como El Salvador, y posteriormente en el Colegio Hispano, después llamado de Guadalupe. A sus 31 años comienza ya la faceta de director espiritual. Un testigo de esta época indica que don José Rivera tenía una personalidad humana impresionante, riquísima, densa, madura, muy equilibrada, libre, apasionada, afectiva, armónica e integrada al sumum en su aspecto humano y espiritual. Qué extraordinario, ¿no? Es decir, era un hombre que no vivía a medias, no se trataba de un hombre tibio, ciertamente. Con gran coherencia entre lo que pensaba, decía y hacía, con gran vitalidad, no perdía un minuto, aunque parecía que tenía tiempo para todo. Muy inteligente, dotado de una gran memoria, con un alto sentido del humor, sobre sí mismo, lo que se le decía y sobre los acontecimientos y situaciones que vivía. Con un respeto único frente a los que acudíamos a él, escuchaba con paciencia y sin prisa, inspiraba una gran confianza, cosa que facilitaba el diálogo y la confidencia. Era tranquilo, sosegado, benévolo, indulgente y flexible. Nunca fue directivo, controlador, ni imponía nada. Sí animaba mucho. Miren qué perfil para un director espiritual. Un nuevo periodo de agotamiento lo obliga a abandonar Salamanca. 2 años pasó don José en retiro espiritual, acogido por los hermanos de San Juan de Dios, luego de lo cual volverá a Toledo, donde de 1968 al 69 inauguró el primer curso dedicado a la espiritualidad con un puñado de alumnos del seminario. Posteriormente será llamado al seminario de Palencia y desde 1970 hasta 1975 volverá a la labor de la dirección espiritual en aquella localidad. Bueno, ahí aparece otro personaje que si realmente es para hacer un programa de él, que era el arzobispo de Toledo, que era extraordinario, el cardenal don Marcelo González Martín, que era un hombre extraordinario, yo lo conocí, fue quien me ordenó de diácono, y él se preocupaba muy personalmente por nuestra formación, muy personalmente por nosotros los seminaristas. Yo le tengo un cariño muy especial, y entonces él se da cuenta que ahí hay una perla de Toledo que está en Palencia, y entonces lo manda a llamar, y en 1975 regresa a Toledo para colaborar en la reconstrucción espiritual del seminario de Toledo.
para el año de 1977 había construido ya un nuevo ambiente espiritual dedicado cotidianamente una hora de atención a cada alumno. Con 18 años de experiencia en la dirección espiritual de almas, este ministerio ofrecerá para la diócesis abundantes frutos. Bueno, en 1983 se inaugura el Centro Santa Locadia para la formación sacerdotal de seminaristas adultos, que en 1985 se constituye en el Seminario de Vocaciones Sacerdotales Tardías. Es decir, Toledo tenía dos seminarios. El Seminario Mayor, San Ildefonso de Toledo, que era donde estaba yo, que era el gran seminario. Pero había un pequeño seminario que se llamaba Santa Leocadia, que era para vocaciones tardías. Bueno, yo entré en San Ildefonso porque no era tan tardío, ¿no es cierto? Yo decidí mi vocación a los 21 años, es decir, que era jovencito. Y si bien entré en el Seminario de Toledo en el año 27, cuando yo tenía 27 años, perdón, ya me faltaban solamente 2 años para ser sacerdote. Yo me ordené a los 29 años. Pero muy cerquita de ahí, en una casa muy linda que había pertenecido a la familia de la emperatriz Eugenia de Montijo y que tenía anexa una iglesia de estilo mozárabe, estaba el seminario de Santa Leocadia. Don José Rivera es el alma de esta institución, en la que desempeña la función del director espiritual. En esa etapa se va despojando de todos sus bienes materiales e intensifica su visión de la urgencia de un renovado espíritu de conversión y de santidad en la Iglesia. También incrementa su generosidad hacia los pobres, especialmente su atención a los gitanos, que le ocasionará algunos problemas, no solo con los mismos pobres, entre los que algunos le exigían mucho más de lo que él podía dar, sino también con compañeros y superiores. Algunos los consideraron loco, como un viejo que había perdido la cabeza. Bueno, este seminario, que como era para vocaciones adultas, tenía un régimen un poquitito más libre que nuestro seminario, que era muy ordenado, que no podíamos salir nunca, que teníamos horario para todo, que teníamos superiores para todo. Entonces ellos tenían una vida un poquito más suelta, pero por otra parte, por este sello, ¿no es cierto?, que le ponía don José, llevaban una vida personalmente de muchísima virtud. Entonces había una cierta rivalidad, ¿no es cierto?, porque los del seminario nuestro los consideraban a ellos como que podían hacer cualquier cosa, nosotros no podíamos, y los del seminario de ellos, los de Santa Leocadia, pensaban que nosotros éramos flojitos porque evidentemente en el seminario de ellos había más libertad, pero esa libertad la utilizaban para el bien. Bueno, acá les estaba hablando del tema de la pobreza, ¿no? Bueno, un tema muy especialmente que uno podía verlo en él, en su forma de vestir, en las cosas que tenía, en la generosidad con la que daba. Bueno, él animaba confiando en el poder transformador del Padre y de forma contundente a no tener nada guardado, nada ahorrado ante tantas bocas vacías. Y más aún quería sentirse pobre, verdaderamente pobre, y esto fue de tal grado que pedía prestado para los más pobres. Era la boca de los pobres, el hambre de los pobres, y el desarrollo también de la fe de los pobres. Don José Rivera fue y es el que por su testimonio lleva a muchos al desprendimiento. No era solo el que reclama para los pobres, sino sobre todo el que vivía, buscaba y daba para los pobres. Se endeudó por los pobres como una madre por sus hijos. Bueno, en ese sentido, muchas veces en la Argentina, donde he visto una opción por los pobres poco equilibrada, ¿no es cierto?
y también una opción por los pobres cercana al asistencialismo, ¿no? En donde al que viene a pedir comida se le da comida y al que viene a pedir un colchón se le da un colchón, pero no se le habla de Dios. Bueno, a mí en Don José me resultó maravilloso su equilibrio. Realmente él se preocupaba porque todos tuvieran colchón, realmente se preocupaba porque todos tuvieran comida, realmente no lo hacía desde una estructura de deposite en la cuenta número tanto, sino que lo hacía él personalmente buscando lo necesario para cada uno, pero él hablaba de Dios, él transmitía a Dios. Y si no hablaba de Dios, su misma forma de ser hablaba de Dios. Y entonces evidentemente toda persona que recibía de sus manos algo, no solamente recibía eso, sino que recibía el ejemplo de Jesús, era una predicación su forma de ayudar a los pobres. Era conocida su labor en favor de los gitanos. Cómo entró en relación con ellos e intentó incluso vivir con ellos era notorio. A muchos se nos hicieron cercanos los gitanos y las gitanas que lo visitaban, porque siendo conocidos del Padre de los pobres, también por sus muchas necesidades venían a vernos. La casa de él, de su familia, estaba muy cerquita del seminario. Una familia que tenía un nivel de una clase media acomodada, ¿no es cierto? Su papá había sido un médico, es decir, que estaban bastante bien, ¿no es cierto? Sin embargo, él todo lo que tenía lo daba, así que la pobre hermana con la que vivía tenía que cuidar que no diera todo, hasta sus propios zapatos, las cosas que contaban siempre eran de ese tipo. Bueno, maestro de vida espiritual, apoyado en una intensísima vida de oración, mortificación y estudio, que lo hizo experto en los caminos del espíritu, se dedicó también a la dirección espiritual de personas de toda clase, condición y estado, porque esa prioridad por los pobres no le hacía que no recibiera también a los ricos y a cualquier persona que le pidiera. Dirigió innumerables tandas de ejercicios, pláticas, retiros espirituales por toda España, particularmente en el seminario. Con José y María Iraburu publicó varias obras de espiritualidad, entre las cuales se destaca Espiritualidad Católica, que publicó en 1982. Padre de los pobres, por amor a Cristo lo perdió todo hasta hacerse mendigo para ayudar a los pobres, incluidos sus queridos gitanos. Ofreció su vida como víctima en la Navidad de 1988 y Dios aceptó su ofrenda concediéndole la gracia que suplicaba. Así fue muy poquito antes de que yo llegara, ¿no es cierto? Yo llegué en el 89, él en la Navidad de 1988 había ofrecido su vida. Saben que eso es algo extraordinario, ¿no? Cuando uno le ofrece a Dios la propia vida por alguna razón que algunos creemos conocer, pero que sabemos que no tenemos que transmitir. Dios recibió entonces esta entrega y el 13 de marzo de 1991 tuvo un infarto cardíaco, recibió la unción de los enfermos y murió el 25 de marzo, el día de la Anunciación de 1991, tras varios días hospitalizado. Falleció a los 65 años de edad, es decir, no era un hombre tan grande. Y sin embargo, se lo veía gastado realmente. Su muerte impacta fuertemente en la ciudad de Toledo. Gitanos y seminaristas portan el féretro en su entierro. Muchos de los que lo tuvieron por loco empiezan a considerarlo un santo. Él, fíjense, había donado su cadáver a la Facultad de Medicina de Madrid, porque
Ella ha dicho, bueno, que por lo menos este cuerpo sirva para algo y que sirviera para el progreso de la ciencia, ¿no? Y entonces este hombre extraordinario que les digo que fue el cardenal don Marcelo, reclamó que le devolvieran ese cuerpo porque verdaderamente era el cuerpo de un santo y fue enterrado en eh, el 24 de marzo de 1994, es decir, a 3 años de su muerte, en la capilla del Seminario Mayor Diocesano de Santa Locadia para adultos, en la iglesia de San Bartolomé. Es decir, allí fue en primer lugar donde estuvieron sus restos. Bueno, por iniciativa del arzobispo de Toledo, don Francisco Álvarez Martínez, se inició su proceso de canonización el 21 de noviembre de 1998, cuya fase diocesana fue clausurada el 21 de octubre del 2000. La actora, que sería aquella persona o institución que comienza, ¿no es cierto?, una causa de canonización, es la Arquidiócesis de Toledo. En marzo del 2004 se entregó a la Congregación para la Causa de los Santos la posición sobre vida, virtudes y fama de santidad. El 30 de septiembre de 2015, José Rivera fue declarado venerable por la Iglesia Católica. Actualmente su cuerpo se encuentra desde el año 2018 enterrado en la parroquia de Santo Tomé, en Toledo, donde acuden muchos devotos para pedir gracias y favores por su intercesión, porque lamentablemente en un momento se cerró el seminario de Santa Leocadia y entonces había quedado el cuerpo de él en una iglesia a la que nadie entraba. Y entonces se decidió trasladarlo hace muy poquito, hace 2 años, a la iglesia donde él había sido por primera vez vicario. Bueno, nada, un gran ejemplo sacerdotal, espero que les haya gustado conocerlo, espero acá, este libro es de la Fundación Gratis Data, ¿no es cierto? Se llama José Rivera Ramírez, Pasión por la Santidad, y nos cuenta su vida como para que tengan recursos para conocer un poquito más. Y este, que se llama José Rivera, sacerdote, testigo y profeta, que está en la BAC, en la Biblioteca de Autores Cristianos, en su versión popular, salió antes, ¿no es cierto? Fue donde yo me enteré, ¿no es cierto?, que estaba en proceso de canonización, porque un día voy a una librería y me encuentro con esto y digo, pero si ese era el director espiritual del seminario, ¿no es cierto? Y bueno, claro, yo me había venido acá en el año 91, justito unos meses después de su muerte, y entonces no sabía todo lo que había pasado después. Bueno, es un gran ejemplo para todos los sacerdotes. Muchos de ustedes verán que nosotros no estamos en el mejor momento de la historia de la Iglesia. En realidad siempre ha habido sacerdotes buenos y sacerdotes con problemas y siempre todos hemos sido pobres hombres necesitados de la misericordia y de la gracia de Dios, ¿no? Pero evidentemente el ejemplo de estos grandes sacerdotes es importante para nosotros, para tener ideales, ¿no?, y animarnos a vivir un sacerdocio que nos identifique con Jesucristo, y por otra parte también para ustedes, ¿no? Es decir, no son solamente los sacerdotes pederastas, ¿no?, que salen en los diarios, sino que hay sacerdotes extraordinarios, ¿no? Y yo doy gracias a Dios de haber conocido muchos de esos sacerdotes extraordinarios. Bueno, cuando ya se acepta la heroicidad de las virtudes, entonces ya se lo llama venerable, porque se aceptó la heroicidad de sus virtudes, siervo de Dios, porque se inició su causa, así que es el venerable, siervo de Dios, don, porque así se llaman los sacerdotes en España, José Rivera.
Así que pídanle cosas y conociendo esa forma de ser y esa pobreza ahora que tiene tantos tesoros, ¿no es cierto?, que comparte en el cielo, debe estar haciendo lo mismo que hacía en la tierra, que ya hasta sacarse los zapatos que tenía para entregárnoslo, ahora se estará sacando todas esas cosas que recibirá como premio de corona por todos sus actos buenos para entregárnosla a nosotros. Yo le pido que interceda muy especialmente por mi sacerdocio, ¿no es cierto?, porque le tengo una muy particular devoción. Aprovecho para darles la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.